Hola, muy buenas tardes. Les habla su colega y amigo el licenciado Jacel Alameda Eligio. Bien, en este video vamos a tratar un tema que, si bien es cierto no corresponde como tal a una parte del derecho, sí es un tema relevante para que podamos entender la aplicación del derecho y sobre todo del derecho penal, y con ello vamos a poder explicarnos algunas cuestiones que muchas veces tenemos sobre la propia aplicación del derecho penal, ya que estimamos que el derecho penal pues es una de las ramas del derecho más agresivas, ya que deviene del poder punitivo del Estado. Mm, para poder entender esta primera introducción que doy, vamos a analizar la teoría de los aparatos ideológicos del Estado de Luis Althusser. Y de ahí vamos a escudriñar toda esta teoría y en qué momento vamos a hablar del derecho penal dentro de esta teoría sociofilosófica de Luis Althusser. Antes de entrar en materia, vamos a hacer una breve, muy breve referencia a este autor. Luis Althusser fue un filósofo francés que escribió dos obras más, pero dentro de las obras más importantes son Ideología y aparatos ideológicos del Estado y Filosofía como arma para la revolución. El corte de pensamiento teórico, tanto sociológico como filosófico, de Luis Althusser es el marxismo. Althusser hace una crítica muy fuerte a Carlos Marx sobre toda la teoría que él hace en torno al capital y al proletariado. Pero bueno, no vamos a entrar en detalles sobre la crítica que hace propiamente al marxismo. Ahora bien, ¿qué es lo que Luis Althusser establece en estas obras sobre la ideología y los aparatos ideológicos del Estado? Bien, para Luis Althusser lo vamos a entender de la siguiente manera. Tenemos un sistema llamado capitalismo. Este sistema se caracteriza porque existe una minoría que es dueña de los medios de producción. Estos medios de producción son aquellos que van a generar todo el capital. Este capital se va a retroalimentar en sí mismo, es decir, no hay una repartición de la riqueza como lo pudiéramos entender en un corte socialista o comunista. En vías de esto, eh, hablamos de la reproducción de los medios de producción. Vamos a pensar como un medio de producción un empresario, una persona que se dedica a la elaboración y venta de muebles de alta gama. ¿Sale? Porque si nos vamos por ejemplo, talleres que se dedican a hacer muebles, vaya, estos están considerados como pequeñas y medianas empresas. Pero bueno, ese es otro tema. Vamos a aterrizarlo en este ejemplo. Es una de estas grandes empresas que se dedican a eh, elaborar, producir muebles de alta gama y venderlos. ¿Sale? Dice Luis Althusser, para que podamos nosotros reproducir los propios medios de producción, ¿qué tenemos que hacer? Porque llega un momento en el que la materia prima, los productos que ya se generaron, se terminan, y ese es uno de los objetivos propiamente del sistema capitalista, el consumismo, que se consuman los productos. Una vez que esta empresa llega al final de su producción y de su venta, hay necesidad de reproducir los propios medios de producción, es decir, volver a comprar la materia prima, entiéndase madera, entiéndase pintura, entiéndase todo lo que se requiere para volver a hacer la producción, volverla a vender, obtener la ganancia y entrar al ciclo de reproducción de los medios de producción. Hasta este punto no tenemos ninguna cuestión que observar,
salvo las peculiaridades dentro de la propia reproducción de los medios de producción, que corresponderían más ya a un término financiero, incluso económico, pero a grosso modo y de manera general, eso es la reproducción de los medios de producción. Sin embargo, Althusser nos dice algo muy importante. Nos dice, no basta con reproducir los medios de producción, tienes que reproducir las condiciones de producción y reproducir la fuerza de trabajo. Uno podría pensar, siguiendo esta misma lógica de la reproducción de los medios de producción, la reproducción de la fuerza de trabajo, de las condiciones de trabajo, sería, y me refiero obviamente al punto de los trabajadores, que finalmente son ellos los que terminan por mover toda la maquinaria capitalista para generar nuevamente el capital. Uno podría entender, bajo esta misma lógica, como se los menciono, que la reproducción de las condiciones de producción y de la fuerza de trabajo pues obedecería a que se le tiene que pagar un salario al trabajador para que aseguremos que con ese salario él se mantenga, cubra sus necesidades básicas y se presenta al día siguiente a la fábrica, a la empresa, para hacer y cumplir un rol que es sacar la producción, reproducir ese medio de producción, generar otra vez la venta, el consumismo y volver a la generación de capital. Sin embargo, esta cuestión de la reproducción de los medios de producción, de las condiciones de producción y de la fuerza de trabajo no es tan sencilla como en los medios de producción. Obedece más, precisamente ya haciendo un introductorio, obedece más al tema principal de este video. ¿Y cuál es? Bueno, que Luis Althusser nos dice, no basta con el salario, incluso el salario está, o él lo engloba, lo enmarca dentro de la reproducción de los medios de producción, no de la fuerza de trabajo ni de las condiciones de producción. ¿Qué es lo que necesita entonces el sistema para reproducir esta fuerza de producción y sus condiciones? Bueno, vamos a pensar en este mismo ejemplo, en el de la fábrica que se dedica a hacer muebles de alta gama. No solo se necesita el salario para que los trabajadores regresen a la fábrica, para que puedan sacar la producción y todo lo que ello conlleva. No. ¿Qué se necesita? Se necesita reproducir en sus mentes, en su cabeza, la ideología de la clase hegemónica, de la clase dominante. ¿A qué me refiero con la ideología de la clase dominante, de la clase hegemónica? La ideología de esta cúpula minoritaria que es dueña de los medios de producción y por ende tiene una conciencia de clase. Y sí, efectivamente estamos hablando de lo que en su momento Marx llamó clase alta, clase media, clase baja. ¿Sale? Entonces, ¿cuál es el objetivo último de esta reproducción de la ideología? La clase hegemónica, la clase alta, tiene una ideología de clase, donde ellos tienen una supremacía. Por eso dentro del propio derecho penal decimos que el fin último del derecho penal, más allá de resolver conflictos jurídico-penales, atender delitos, emergencias, etcétera, el fin del derecho penal obviamente es verticalizar la sociedad, es decir, irnos por estamentos y por jerarquías. En ese sentido, lo que nos establece Luis Althusser es que lo que va a intentar la clase capitalista es reproducir en sus trabajadores su ideología de clase. Es decir, tú tienes un rol dentro de esta sociedad y tu rol es ser obrero, ser proletariado, ser empleado, ser trabajador. Pero obviamente yo como empresa, como dueño de los medios de producción, pues evidentemente no voy a hacer un curso de capacitación o no voy a hacer un manual donde yo te diga, ¿sabes qué?
tu lugar es ser proletario y me tienes que servir a mí. No, lógicamente no operaría de esta manera. Para estos efectos, ¿qué existe? Dice Luis Althusser, algo a lo que él bautiza como aparatos ideológicos del Estado, porque tanto el sistema capitalista como el propio Estado están entrelazados. Se necesitan el uno al otro para que puedan prosperar ambos. Entonces, estos aparatos ideológicos del Estado son aquellos por virtud de los cuales el propio Estado hace una manipulación y un condicionamiento de las personas para insertarles la ideología de la clase dominante, de la clase hegemónica. Y cuando hablamos de la clase hegemónica y de la clase dominante, pues también hablamos de la clase política en el poder, del poder en sí mismo, del Estado como aparato de Estado y de todos estos intereses alrededor de los cuales pues, se encuentra circundando el Estado para poder llegar a sus fines, que sus fines como tal, desde un punto de vista formal, los pudiéramos entender como el bienestar de las partes integrantes del Estado. Sin embargo, vamos a hablar en un sentido no declarado. ¿Cuál es el objetivo último del Estado? Mantener los intereses de la clase hegemónica, de la clase dominante. Eso, pudieran existir algunas otras opiniones en contra, pero los hechos a eso nos remiten, y eso ya lo había dicho Luis Althusser hace muchísimos años, Marx hace muchísimos años, y hasta ahorita no hay un cuerpo teórico que pudiera desmentir lo que está diciendo, y desde un punto de vista sociológico, igual con Max Weber, desde el poder, ahí lo vemos venir. Ahora bien, estos aparatos ideológicos del Estado es muy sencillo comprenderlos. Hablamos de la prisión, de la escuela, de la religión, del trabajo, de los medios de comunicación, y aquí es donde vamos a anclar nuestra profesión, el derecho, y sobre todo el derecho penal. El derecho penal es considerado uno de los aparatos ideológicos del Estado por excelencia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es el principal? Es el principal aparato ideológico del Estado que va a usar el propio Estado para controlar a las personas. Y aquí ya hablamos de los medios de control social, pero bueno, eso sería rama de otro árbol, rama de otro tema, pero vamos a quedarnos con eso, con el control social, que es esta coerción que ejerce el Estado con el gobernado para hacer cumplir sus fines. Y como ya lo mencionamos hace rato, hablamos de fines declarados y no declarados. Los declarados pues, obviamente es el bienestar de las partes que integran el Estado, la prosperidad, el bienestar, etcétera. Y los no declarados, pues hablamos de otra cuestión. Que obedece ya a los intereses de la clase hegemónica en el poder. Entiéndase políticos, entiéndase empresarios y todos aquellos que detentan un poder económico. ¿Sale? Ahora bien, cuando hablamos de reproducir la ideología de la clase dominante, hablamos necesariamente de la parte educativa de la escuela, y es que en la gran parte o en la mayoría de los programas educativos de todo el país existe un condicionamiento educativo en el cual se nos empiezan a implantar que nosotros tenemos la obligación, tenemos la aspiración de estudiar, terminar una licenciatura, una carrera, conseguir un trabajo que nos dé estabilidad, tener familia y quedarnos ahí. Esta parte laboral es precisamente la que entronca con el tema que estamos hablando, y es que cuando nos dicen que tenemos que emplearnos, no hablamos de otra cosa que del sistema capitalista. Cuando hablamos de tener familia, hablamos de desarrollar una vida, no hablamos de otra cosa que es consumismo. Entonces, si nos podemos dar cuenta, todo va ligado con todo. Este condicionamiento que empieza desde la educación tiene esos fines que nosotros, o reproducir en nosotros la ideología de la clase dominante, de la clase hegemónica en el poder.
¿Por qué? Porque al final del día les va a servir a ellos, por cuanto hace a la reproducción de sus medios de producción. Otro aparato ideológico del Estado, pues, evidentemente, es el sistema penitenciario. El sistema penitenciario lo que va a hacer es reproducir una cierta ideología a través de la estigmatización de las personas que se encuentran privadas de su libertad, para que ellos sepan que quienes tienen el mando, pues, es la clase en el poder. Y dentro de la propia prisión, pues, existen también ciertos condicionamientos que van a hacer que los internos reproduzcan una cierta conducta ya afuera, que puede estar o no acorde con el sistema, porque algunos salen siendo honestos, no existiendo este principio en la realidad de readaptación social, pues algunos salen con la ideología de cuadrarse al sistema, otros con seguir fuera del sistema, pero al final del día la clase hegemónica sigue teniendo ese control sobre ellos. Y hablamos entonces aquí ya de un control social formal. Otro aparato ideológico del Estado es la religión. Desde hace muchísimo tiempo la religión siempre ha sido considerada como un aparato ideológico del Estado. Vaya, aunque no ha sido definido como tal de esta manera, haciendo un análisis retrospectivo histórico de cómo evoluciona la religión, pues es evidente que funcionó como un aparato ideológico del Estado. Ahora bien, si nosotros rememoramos un poco lo que pasaba en Roma, Roma tenía su propia creencia, que ahorita ya decimos que es mitología. Igual lo que pasa con otras cosas, ya decimos que es cultura, ya no es religión. ¿Por qué llegamos a ese extremo? ¿En qué momento la mitología o la religión, que en ese momento era de los romanos, de los griegos, de los aztecas, de los mayas, de los sumerios, en qué momento dejó de ser religión y se vino a imponer una religión? Evidentemente por la cuestión de aparato ideológico del Estado. ¿Qué es lo que pasó en Roma? Cuando cae el Imperio Romano a mano de los otomanos turcos, se rompe el referente sujeto-objeto. La gente ya no se estaba identificando, porque desgraciadamente Roma comienza a invadir mucho territorio en Europa y se empieza a difuminar el Imperio Romano. Se rompe este referente y entonces cae el Imperio Romano a mano de los otomanos turcos. Roma se ve en la necesidad de generar otro nuevo referente. Este referente nuevo es la religión católica. Por eso dicen que es la religión católica, apostólica y romana. Cuando el último emperador romano se declaró católico. Entonces, con esta parte de la historia pasamos al oscurantismo de la Edad Media, que es la religión en todo su apogeo, con todo lo que implicó. Y aquí podemos hablar de las cruzadas, podemos hablar de la Santa Inquisición. Todo eso se convirtió en un aparato ideológico del Estado. Pero era un aparato ideológico del Estado con un poder coercitivo extremadamente violento, que a través de la violencia trataban de imponer esta ideología, pero no dejaba de ser aparato ideológico del Estado, porque ¿quiénes eran los que en ese momento tenían el mando? Eran los reyes de los reinos que en ese momento existían en Europa. Cuando por ejemplo se da la conquista de América Latina, llegaron con medios violentos a imponer una ideología. Toda América Latina somos resultado de esa imposición ideológica. Y volvemos a lo mismo, la religión actualmente sigue siendo un aparato ideológico del Estado. Tan es así que en este país impera la religión católica, a la par de que pudieran imperar algunas otras, que es en menor proporción, pero impera la religión católica. Ahora bien, entonces quedamos en que la religión desde prácticamente sus inicios siempre ha sido un aparato ideológico del Estado. Ahora, con eso no estoy diciendo
que se esté en contra de la religión, que la religión sea mala. No, únicamente estoy apuntando a un hecho que puede ser vislumbrado por todos. ¿Y cuál es? Que la religión fue usada o ha sido usada como un medio de coerción violento y obviamente reviste las formas de aparato ideológico del Estado que Luis Althusser crea bajo su propia concepción. Es lo único que se está diciendo aquí. Ahora bien, vamos a entrar en tema del derecho y sobre todo el derecho penal como aparato ideológico del Estado. El derecho penal es uno de los aparatos ideológicos del Estado por excelencia porque es el que persigue el fin último del Estado, que es mantener un control social sobre la población, reproducir una ideología y para obedecer a los fines del Estado. Lo vamos a entender en este sentido. Cuando nosotros hablamos del movimiento de independencia, hablamos de la revolución, obviamente los hablamos como eventos benéficos, como eventos que ayudaron a la libertad del hombre, como eventos que ayudaron en un momento dado a ponderar los derechos humanos del hombre, de la libertad en general, pero bajo el análisis propio del Estado y sobre todo de la clase hegemónica, estos movimientos siguen amenazando a la propia clase hegemónica, porque aun y cuando estén ponderando ahorita los derechos humanos en tratados internacionales por la comunidad internacional, pues esa es una parte de las funciones declaradas del Estado y de la comunidad internacional y de los organismos internacionales. Pero por otro lado, no vamos a perder de vista que existe y subsiste una clase hegemónica dominante, sobre todo que detenta el poder político y sobre todo el poder económico. Esta clase dominante tiene como referente a la clase real que se daba en Europa, en las Europas de aquellos siglos, donde el Estado soy yo, decía el rey, y los demás son súbditos. Pasa exactamente lo mismo ahora, solo que ahora tenemos una simulación de esas cuestiones que con derechos, con instituciones, todo, con toda una cadena de razonamientos sobre lo que es el ser, el deber ser y los derechos humanos, pues, nos tienen con una venda en los ojos para que podamos decir en algún momento dado nosotros estamos en un Estado de Derecho, que probablemente sí, en algún grado estamos en un Estado de Derecho, pero seguimos con esa dinámica sobre la clase hegemónica, sobre la clase media baja de este país y en general de toda América Latina, que nos coercibe para llegar a un fin, que es el fin de la reproducción de los medios de producción a través de la reproducción de la fuerza de trabajo para seguir la acumulación de capital. ¿A qué me refiero con esto? La clase que estamos abajo de los dueños de los medios de producción tenemos un nivel de vida de subsistencia y de crecimiento personal también, pero la clase hegemónica, la clase dominante política y económicamente hablando, tiene un nivel de vida de rango acumulativo. Sigo acumulando riqueza y sigo reproduciendo en uno mi propia ideología de que yo soy la clase dominante, la clase merecedora, la clase que está en el trono. De ahí viene, de la Edad Media viene toda esta concepción. El derecho penal sirve en sentido estricto para atender una emergencia. ¿Qué quiere decir esto? Para entender un evento que tiene por objeto eh, destruir el propio orden social. Y hacemos un paréntesis. Dentro del orden social vamos a entenderlo los intereses de la clase dominante. Entonces, ¿por qué se protege la vida desde un punto de vista político? Porque no podemos desproteger la vida y decir todo el mundo puede hacer lo que quiera, no vamos a penar fuertemente el homicidio, porque eso implicaría una disminución de población y por ende una disminución de súbditos para la clase dominante. Entonces,
En ese sentido, el derecho penal es muy agresivo porque va a sancionar estas conductas antisociales que tienen por objeto destruir el orden social, entre paréntesis, los intereses de la clase hegemónica. ¿Sale? Ahora, esta palabra, conducta antisocial, la estoy diciendo yo desde la perspectiva de la criminología. La criminología entiende las conductas antisociales como aquellas que tienden a destruir el propio el orden social como lo conocemos. Pero desde la perspectiva jurídica, estas conductas antisociales las vamos a entender como delitos. Delitos adecuados en tipos penales. Por lo tanto, el derecho penal tiene por objeto verticalizar la sociedad a través del poder punitivo del Estado. ¿Cuál es el poder punitivo del Estado? Pues esa facultad que emana de la propia ley que faculta al Estado para establecer delitos e imponer penas y sobre todo ejecutar esas penas. Y aquí vamos a hablar de que el Estado, a partir de esta función del propio derecho penal y del ejercicio del poder punitivo del Estado, se va a autolegitimar. En la medida en que el Estado ejecute todas las normas penales a través de un sistema y puede imponer las penas, se va autolegitimando. ¿Qué quiere decir? Se va imponiendo como propia autoridad, de tal manera que actualmente nadie cuestiona al propio Estado sobre sus decisiones. Pudiéramos hacer alguna crítica, pero realmente nadie lo cuestiona, y es porque ya tenemos implantado esta ideología a través del derecho penal. El derecho penal como aparato ideológico del Estado pues nos ha implantado una serie de reglas, de normas que en apariencia tienden a protegernos como sociedad y a proteger el propio orden social, el estado en el cual vivimos, supuestamente para asegurar un estado de bienestar de todos los integrantes del Estado y con ello dar una cara a la comunidad internacional de cumplimiento de normas, que se han salido directrices bajo las funciones no declaradas del Estado y que han llegado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero sin embargo ya sería cuestión de otro análisis desde qué punto de vista también este derecho que se genera en la comunidad internacional opera como aparato ideológico del Estado y con qué fines. Porque me queda claro que los aparatos ideológicos del Estado dentro de su propio Estado tienen un fin de control y dominación, de control social. Pero proyectándose hacia afuera, desde la comunidad internacional, pues sí tendríamos que analizar cómo va a operar este derecho como aparato ideológico ya dentro de un organismo internacional, hacia dónde va dirigido y cuáles son sus fines, pero eso sería un tema de análisis posterior. Y ahorita concretándonos, el derecho penal entonces faculta al propio Estado para que se autolegitime, ejerza el poder punitivo del Estado, verticalice la sociedad y mantenga el control social a través de la dominación, a través del ejercicio del poder. Entonces, para cerrar, vamos a entender muchas cuestiones de derecho penal si nosotros entendemos al derecho penal como un aparato ideológico del Estado, porque en gran medida muchas personas que se dedican o quieren entrar al estudio del derecho penal y sobre todo en la práctica no entienden por qué unas cosas se dan de una manera y otras se dan de otra, porque hay personas que pudieran obtener su libertad y por qué otras no, porque hay leyes que parecieran favorecer a criminales y leyes que parecieran favorecer más a víctimas, pero si hacemos un análisis profundo todo eso obedecería ya a una cuestión aplicativa. ¿Por qué existen en las leyes, como por ejemplo el criterio de oportunidad, que es potestativo? El Ministerio Público, valorando toda una serie de cuestiones que establece el Código Nacional respecto de los criterios de oportunidad, puede valorar si concede la libertad o no. Y entonces uno podría decir, si se supone que el derecho penal sirve para atender una emergencia que tiene por objeto la destrucción del propio orden social, pues entonces estaríamos ante la disyuntiva de que dejas ventanas abiertas dentro del propio derecho penal y su sistema para que pudieran filtrarse cuestiones que en un momento dado o al final del día
sí van a tender a destruir el orden social. Y en ese sentido entonces estamos ante esas cuestiones, pero si bajamos los conceptos y toda esta explicación que se dio sobre los aparatos ideológicos del Estado, la ideología, imposición de la clase hegemónica en el poder, entonces vamos a entender por qué existen algunas cuestiones que se dan y otras que no, o por qué existen ventanas o lagunas dentro de la propia ley adjetiva y sustantiva del derecho penal que en algún momento dado van a beneficiar a unos, van a perjudicar a otros, y en esencia debería de tener las mismas oportunidades todos. Pero precisamente obedece a eso. Hay un interés inserto en las normas jurídico-penales que es un interés de la clase hegemónica para reproducir su ideología, proteger el orden social, entre paréntesis, los intereses de la clase hegemónica. Entonces es un juego donde cada norma es una pieza de ajedrez y quienes son los jugadores, pues evidentemente es por un lado la sociedad con todos sus operadores y por otro lado es la propia clase dominante, poder político y poder económico, y es un juego que en teoría tendría que generar un equilibrio entre ambos, pero un juego que la cuestión es que se vaya más del lado de la clase económica y políticamente poderosa. Entonces, es por ello que en el derecho penal y en la práctica nos vamos a encontrar con muchas cuestiones que nos van a hacer cuestionarnos sobre si el derecho penal realmente o las leyes están bien hechas o mal hechas. Pero si hacemos una introspección ya sobre lo que nosotros creemos y dejando al lado algunos prejuicios, nos vamos a dar cuenta que el derecho penal no tiene nada de malo. Lo malo es la operatividad que tienen las instituciones respecto de todo este cúmulo de garantías, de procesos que se encuentran en las leyes jurídico-penales. Entonces, el derecho penal tiene como fin último verticalizar la sociedad a través del poder punitivo del Estado. Entonces, partiendo de esto, de esta explicación, ya podemos entender por qué el derecho penal, o por qué algunas personas cuando escuchan instituciones como Ministerio Público, denuncia, eh, orden de aprehensión, orden de cateo, ¿por qué tienen una animadversión muy fuerte contra ello? Un miedo. ¿Por qué? Este miedo deviene de esta implantación del derecho penal como aparato ideológico del Estado, de esta implantación de la ideología de la clase dominante. Es por eso que vemos al derecho penal como la última ratio, como lo último. Y cuando el poder político, el poder económico ven amenazados sus intereses, hacen mano de uno de sus aparatos ideológicos del Estado y ejecutan esta ideología a través de los procesos en que se instaura el propio derecho penal para cumplir sus fines, tanto declarados como no declarados. Entonces, en ese sentido ya podemos entender un poquito más dónde estamos parados, desde qué perspectiva estamos viendo o atendiendo las emergencias que se generan a través del derecho penal. Porque ¿cuál es la esencia del derecho penal? Es un aparato ideológico del Estado que tiene como fin último la coerción hacia la ciudadanía y el control social a través de la dominación y el poder por parte del Estado, entiéndase la clase poderosa política y económicamente hablando. Entonces, yo los invito a una reflexión. Si ustedes gustan, pueden adentrarse más al tema sobre la ideología y los aparatos ideológicos del Estado en los libros de Luis Althusser, que es Filosofía como arma para la revolución, y el libro de Ideología y aparatos ideológicos del Estado, que les van a dar una visión un poquito más amplia de estas cuestiones. Pero yo los invito a la reflexión. Esa es la intención, que podamos nosotros analizar a partir de esta visión, de estos lentes de Luis Althusser, cómo él está viendo la configuración de toda esta temática del poder y cómo lo aterriza al derecho penal, y cómo nosotros vemos que el derecho penal tiene que cumplir una función de garantía, de garantizar tanto el bienestar de la sociedad como de la víctima, si ya se ejecutó un hecho que la ley señala como delito, como de los derechos del imputado, cuando en la realidad es que
la mayor parte de los problemas que tiene la operatividad de este sistema pues deviene de eso, de que obedece a los intereses de la clase hegemónica. Entonces yo los invito a que analicen esta situación, a que nos hagamos conscientes de la herramienta poderosa que es el derecho penal y usarla para lo que realmente está hecha, que es para un tema de garantismo, para tener una herramienta garantista. El que cometió un delito pues, evidentemente debe de dilucidarlo ante la justicia y será todo el procedimiento el que decidirá al final si pudiera o no asistirle la razón a la parte acusadora, y él tendría que pagar por lo que hizo y a su vez proteger a la sociedad de este tipo de conductas y sobre todo generar una verdadera readaptación social, que eso será tema de otro video, pero readaptación social, porque si no vamos a seguir en el mismo círculo vicioso. Pero yo los invito a esta reflexión. Reflexionen sobre el papel del derecho penal como aparato ideológico del Estado por excelencia y cómo va a influir en la manera en la cual nos conducimos acorde a esa ideología de la clase dominante. Pues bueno, brevemente esto fue una semblanza al trabajo de Luis Althusser y una breve explicación de cómo se conciben los aparatos ideológicos del Estado y cómo llegamos a operarlo en temas del derecho penal. Y pues bueno, yo me despido, les agradezco a los que se quedaron al final del video, los invito a que se suscriban, a que le den un like, a que dejen algún comentario o pongan algún tema que les interese o alguna explicación que quieran que yo amplíe. Y muchísimas gracias, yo me despido, les mando un cordial saludo y nos vemos en el próximo video.